Está bien. Bueno, vamos a hacer una oración primeramente para que sea Dios hablando en esta hora en nuestras vidas y que Él obre poderosamente en nuestros corazones. Vamos a inclinar nuestros rostros y a orar. Bendito Dios, bendito Rey y Salvador, gran Dios eres tú, Señor. Tú eres nuestro Padre Celestial. Y Señor, te damos las gracias, Señor, porque en este día has convocado, Señor, a tu iglesia, a tus santos, para que se reúnan, oh Dios, en tu nombre para cantarte los himnos, Señor, cantos espirituales, salmos. Que sea todo esto, Señor, cantado para tu gloria y honra solamente. Eso es el modo de cómo nosotros debemos de mostrar adoración, Señor, incluyendo aún también, Señor, a través de la predicación de tu palabra y la lectura de las Escrituras, Señor, y la oración. Este es el momento, el día, Señor, en que tú has ordenado, Señor, que tus santos se reúnan para ser edificados a través de la predicación de la palabra, para escucharla, Señor, y para ser transformados por el poder de ella. Oh, Señor, pero en esta hora seas tú recibiendo toda la gloria y toda la honra, Señor, y no el hombre. Oh, Señor, también te pido que nos perdones, porque ciertamente, Señor, hemos pecado día con día. Ciertamente, Señor, sin duda, aunque a veces no querramos reconocer nuestro pecado, Señor, hemos pecado. Y pedimos que nos perdones en Cristo Jesús. Somos tan imperfectos, Señor, somos tan malvados que aún, Señor, siendo cristianos, seguimos teniendo malos deseos o sentimientos que no son de tu agrado para con nuestro prójimo. Señor, pedimos que nos ayudes para que seamos, Señor, más a la imagen de Cristo Jesús. Oh, Señor, pedimos que en esta hora, que a través de la palabra, Señor, seamos limpios, seamos purificados, seamos transformados y seamos edificados. Abre los oídos, Señor, de los oyentes, oh Dios, y seas tú obrando en los corazones poderosamente. Incluso, oh Dios, para que podamos, Señor, si es que nos hace falta el perdón para con alguien, Señor, que vayamos con tal persona y pidamos perdón y que reconozcamos, Señor, que nos hemos equivocado. Por favor, oh Dios, ayúdanos para que podamos mostrar un testimonio, Señor, que dé evidencia de nuestra fe. No solamente aquí en el lugar de reunión, sino allá afuera, porque nos podemos equivocar fácilmente y, Señor, tu nombre puede ser blasfemado. Ese es el gran peligro, Señor, que corremos. Que tu nombre sea blasfemado y que las personas por causa o culpa de nosotros no quieran venir a ti. Ayúdanos, Señor, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos solamente peregrinos en esta tierra, Señor, que vamos de pasada y vamos hacia la vida eterna. Pero sabemos, Señor, que tenemos una lucha constante contra el mundo, contra nuestra carne, nuestro pecado y Satanás. Pero seas tú, Señor, capacitándonos en esta hora. Perfecciónanos, oh Dios, a tu parecer, a tu voluntad, y no la nuestra. Ayúdanos, oh Dios, a hacer morir esta carne, a morir al yo,
y que podamos tomar nuestra cruz, Señor, y seguir a Cristo. Que sepamos, Señor, que debemos de negarnos a nosotros mismos, Señor, y que estemos dispuestos, oh Dios, a vivir para ti. Porque a veces, Señor, el afán, los quehaceres de esta tierra, Señor, de esta vida, nos quitan el tiempo y nos desenfocan, Señor, del propósito que tú tienes para con nosotros, que es, Señor, vivir un cristianismo bíblico, genuino y verdadero. Que todo esto, Señor, lo hagas a través de la predicación de la palabra. Y úsame para tu gloria. Úsame, Señor, para el buen beneficio de los oyentes, para que ellos puedan crecer y madurar en la fe y en el conocimiento, Señor. Porque de eso, Señor, se trata el ser cristiano, de la teología a la práctica. No solamente la teología, Señor, no, Señor, tenemos que conocer, Señor, quién eres tú. Conocer, Señor, tus atributos, tu carácter. Y también, Señor, saber acerca de quiénes somos nosotros, que somos seres humanos que estamos corrompidos, que estamos llenos de pecado, que necesitamos, Señor, tu palabra para que nos santifique. Pero ayúdame, oh Dios, en dependencia del Espíritu Santo, y que no dependa yo de mí mismo, ni de mis habilidades, oh Señor, porque tengo pocas. Aún soy torpe para hablar, Señor. Tú lo sabes perfectamente. Pero el llamado, Señor, que tú me has hecho es para poder proclamar y predicar y enseñar tu palabra solamente. Para que otros se beneficien de esto y, Señor, ellos puedan vivir conforme a tu voluntad y para que otros sean salvos también. Salva, Señor, a los que no son salvos en esta hora, a los que estén aquí en este lugar o los que vayan a escuchar a través de estos medios que tú, Señor, has permitido que el ser humano haga, Señor. Salva pecadores. Cambia sus corazones, Señor, de piedra en corazones de carne, que sean sensibles a tu palabra. Tuyo es el poder. Y tú eres el único que puede hacer esto. Nosotros no podemos cambiar a nadie, solamente podemos y debemos de predicarles a Cristo y su evangelio. Pero, Señor, te pido que me ayudes a exponer tu palabra en esta hora y que nos ayudes, Señor, a escucharla y entenderla y aplicar también tu palabra. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Disculpen porque a veces siento no dejar de orar y a veces me meto mucho. Pero vayamos a la carta de Santiago, capítulo 4 y versículo 13 al 17. Hoy vamos a finalizar este capítulo. Y creo que ya es el sermón número 17, si no me equivoco. Y todavía nos falta el capítulo 5, tal vez serán unos 23 sermones de esta carta, solamente de esta carta. Pero el día de hoy voy a estar hablando sobre el pecado de la jactancia, el afán y la omisión. Que de estas tres cosas, o esos tres pecados, es de lo que va a estar hablando nuestro hermano Santiago a los hermanos de Jerusalén. Y quizás hoy me extienda un poco más el sermón. Al parecer tengo muchos textos que leer y son largos. Pero esto lo hago no para enfadarlos, sino para que ustedes vayan entendiendo y lo que Santiago quiere decir. Pero vamos a comenzar. Y la semana pasada estuvimos mirando sobre el juzgar al hermano, sobre la murmuración, y que solamente había alguien que debía de juzgarnos, que es Dios. Pero hoy vamos a comenzar con el versículo
13 de Santiago 4. Dice él, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. La versión Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Dice, oíd ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Esa traducción me gusta un poco más porque la versión Reina Valera dice, traficaremos. Entonces ahí se nos viene a la mente como que son de los carteles o van a estar traficando drogas, todo esto, pero dice, haremos negocio y tendremos ganancia. Lo que Santiago está dando a entender aquí es que habían algunos que planificaban y deseaban en tener negocios aquí en la tierra para obtener ganancias monetarias, para tener buenas finanzas, y eso era el plan de ellos. Pero dice versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Así que habían quizás hermanos creyentes en Jerusalén que decían, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Ellos ya tenían el enfoque, el plan de ir a tal ciudad, y dice que ahí estarán por un año y ellos iban a hacer algún negocio para obtener alguna ganancia, pero después de repente dice también Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago dice, planean y dicen que harán esto, lo otro, sin saber lo que será mañana. En un escenario hipotético, aunque real, Santiago acusa a un comerciante. Y él aquí está tratando con cristianos. No olviden eso. Pero Santiago está acusando a un comerciante cristiano que cuenta con sacar ganancias al dejar a Dios fuera de sus planes, fuera de la ecuación. ¿Y qué significa esto? El no confiar, nuestros planes y esperanza a Dios y a su consejo equivale o es igual a la arrogancia y a la incredulidad. Cuando tú planeas algo, mi hermano, y no pones a Dios o no lo tomas en cuenta y dices, yo voy a hacer esto, yo pienso en hacer esto, un negocio o lo otro, pero sacas a Dios de la ecuación y no tienes a Dios en cuenta, eso es igual a la arrogancia y a la incredulidad. Estamos actuando arrogantes y estamos actuando al igual que los incrédulos que no conocen a Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. Mis amados, si en verdad el Señor, que es Jesucristo, si Él es en verdad nuestro Señor, debemos de considerarlo a Él y saber que todo está en sus manos. Si decimos que Dios es nuestro Dios, pero no lo tenemos en cuenta, entonces no es nuestro Dios. Y no estamos poniendo nuestros planes y esperanza en Él, ni en su consejo. Y estamos actuando arrogantemente y al igual que los que no conocen de Dios. Si pensamos que como creyentes podemos servir a Dios y a las riquezas de este mundo, estamos mal. Y estamos siendo desobedientes a lo que dijo Cristo en Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Mateo 6, versículo 24 al 33. Por esta razón es que dije que quizás este sermón se extienda un poco porque tengo varias secciones que voy a estar leyendo muchos versículos juntos.
Mateo 6, 24 al 33. Disculpen. Aquí está hablando sobre Dios y las riquezas. Aquí tengo en mi Biblia, se titula sobre el versículo 24, Dios y las riquezas, que Cristo está hablando sobre esto. Dice nuestro Señor Jesucristo, ninguno. Y cuando Él dice ninguno, la palabra de Dios dice nadie, es que nadie. No dice quizás alguien. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, y a las riquezas Él lo clasifica como otro Señor, como otro Dios. Y Él dice, nadie puede servir a dos señores, porque a la vez que Él aborrece a uno, va a amar al otro. Y a lo que Santiago se refiere aquí es que esa persona, ese comerciante, quizás estaba amando más lo que él iba a obtener de sus planes, de su negocio, y no tomaba a Dios en cuenta. Y aquí vamos a ver que Jesucristo va a continuar hablando sobre el afán y la ansiedad. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Esto es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, no os afanéis. No te afanes, no te preocupes por tu propia vida. Dice que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice Jesucristo. Tú ves a los pajaritos del cielo, que ellos no tienen que trabajar para comer. Dice, y vuestro Padre Celestial, que es Dios, las alimenta. Y Él les pregunta, haciéndoles una pregunta, dice, ¿ustedes no valen mucho más que esas aves? Siendo hijos de Dios, ustedes tienen mucho más valor que estas aves. Y Cristo está dejándoles saber a ellos, o quiere dejarles entender que el Padre Celestial de ellos los va a alimentar, tal y como esas aves. Y esa es una promesa de Cristo. Esa es una promesa que Él nos ha dado, es algo que debemos de creerle verdaderamente a Él. Y dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es, por ejemplo, yo que soy bajo de altura, por más que me afane, yo no puedo añadir un codo a mi tamaño. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad, dice, los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Lo que Jesús está diciendo aquí era que aquellos que no conocen a Dios, en el versículo 32, cuando habla sobre los gentiles, buscan todas estas cosas. Él se refiere a que ellos, Dios los tiene caracterizados
porque ellos están en una búsqueda de sus necesidades y los placeres terrenales, ya sea por temor o por avaricia, pero él también dice que sus discípulos debían darle a él su más alta prioridad y sus mayores esfuerzos en la búsqueda del ¿qué? Del glorioso reino de Dios y la obediencia de su voluntad, confiando en que Dios proveerá para todos sus necesidades. Es lo que Cristo está haciéndoles entender a sus discípulos, que Dios va a proveer de todo lo que ellos necesiten, a que no estén afanados, ansiosos, porque Él les dijo, ninguno puede servir a dos señores, hablando sobre Dios y las riquezas. Versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Aquí está diciendo que cada día tiene suficiente mal por sí mismo. De por sí el trabajo, los quehaceres, los estudios, ya nos quitan mucho tiempo a nosotros como creyentes, y el afán no es conveniente para nosotros. El estar afanados no es conveniente, no es de beneficio para el cristiano, mis amados. Todo el día estamos ocupados en las cosas de esta vida, en las cosas cotidianas. ¿Y por qué es que nosotros vamos a buscar cosas que nos van a llevar al afán? Pero ¿cuántos creyentes cometen este mismo error? ¿Cuántos cristianos caen en este error? Se nos viene una oferta de trabajo que paga muy bien, incluyendo beneficios y jubilamiento a temprana edad. Pero el error no está en el trabajo ni en los beneficios en sí, sino en que muchas de las veces estos trabajos nos quitan el tiempo para no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y cesamos en ello. Estas cosas pasajeras de este mundo nos desenfocan a veces en no permanecer en una búsqueda profunda de las Escrituras, en oración. Ya después andamos molestos, fríos, bajos en la fe, y ahí está el problema. Que porque no confiamos en Dios, caemos en el afán. Y a eso se refiere Santiago, donde él está hablando ahí en el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pero todo lo hacemos sin saber lo que será mañana. A quienes Santiago les está hablando no sabían qué iba a suceder mañana. Otro ejemplo, vamos a Lucas 12. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando con un rico e insensato. Lucas 12, versículo 13 al 21. Dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Cristo no vino para ser juez o partidor, sino que Cristo vino con un propósito. ¿Para qué? Para salvar a pecadores, no para condenarlos, porque en sí ya estamos bajo condenación y Cristo vino a salvar. Y él aquí claramente le dice a él, no, dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?
Versículo 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Y esta otra advertencia de nuestro Señor Jesucristo, advirtiéndoles, ¿de qué? A que se guarden de toda avaricia. Porque él miraba la avaricia que estaba en este hombre, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí Cristo está dándoles una lección, una enseñanza. Y a nosotros también, que nos guardemos de toda avaricia, porque nuestra vida, la vida del hombre, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el mundo te enseña que sí. El mundo te enseña que la vida del hombre sí consiste en la abundancia de los bienes que posee. En cuanto más carros tengas, una casa más grande, más ropa, zapatos de marca, camisas de marca. Todo esto nos enseña las redes sociales. Entre más tengas, tendrás más amigos, serás más famoso. Pero ¿acaso Cristo tuvo muchos amigos, muchos seguidores? Quizás la multitud, muchos lo seguían por los peces y los panes, pero después se fueron. Y solamente pocos lo siguieron a él. Y Cristo aquí advierte. Versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él aquí les está diciendo que la heredad de un hombre había producido mucho fruto. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Me imagino que tal vez estaba así, ¿qué haré? Pensando. Como piensan muchas personas que en esta tierra poseen y tienen dinero y tienen todo. Y ellos están pensando y pensando más y más en qué puedo hacer para yo obtener más. Eso es el afán, esa es la avaricia. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, aquí vamos a ver algo de este hombre. Dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Aquí estamos mirando la jactancia de este hombre. Estamos mirando que este hombre se deleitaba y él se gloriaba de lo que él tenía. ¿Y cuántos hoy en día no tienen esta actitud? Mira todo lo que yo tengo. Tengo mis trocas grandes, mi compañía, pero están afanados. ¿Cuánto creyente ha caído en este gran error? Que por pensar que va a tener su propio negocio, piensa que él va a poder poner límites y a poner su propio horario, pero caen en el afán y los vemos fines de semana trabajando, entre semanas tarde trabajando, y son creyentes y son cristianos. Quizá porque no creen a lo que Dios dice en su palabra, que Él dará lo necesario para ellos, para su familia. Pero esto ya se vuelve en vez de una necesidad, esto lo hacen por la avaricia. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, jactancia. Pero Dios le dijo, bravo, sigue adelante. No, dice necio, dice Jesucristo. Dice necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso es lo que Jesucristo dice que Dios dijo. Pero Dios le dijo necio, insensato, pobre, desgraciado quizás.
Porque tú piensas que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Bueno, Dios dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, lo que has tenido, lo que tienes, ¿de quién será? ¿De quién va a ser lo que tú tienes si mueres? ¿De qué te va a servir? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esas mismas actitudes tienen los que se gozan, se alegran en sus habilidades, en todo lo que tienen, pero necio. Morirás, no eres eterno. ¿De qué te va a servir el afán? ¿De qué te va a servir tu compañía, tu negocio, todo esto? ¿De qué va a servir lo que tú has provisto? ¿De qué va a servir la cuenta bancaria? Quizá, como dice él, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Muchos pensamos que porque tenemos cuenta de banco bancaria, esto me dura para mi jubilamiento. Bueno, ¿quién te promete que vas a llegar a los 65? Teniendo 35, 40, ¿quién promete el día de mañana? ¿Quién nos promete eso? Solamente Dios. Dios lo sabe porque Él es soberano. Mas nosotros no sabemos cuándo vendrán a pedir por nuestra alma. Necio. Regresemos a Santiago 4:14. Dice, todo esto piensan, planean que irán a tal ciudad y allí estarán un año y trabajarán, tendrán negocios y ganarán un buen sueldo. Pero dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Después Santiago añade diciendo esto. Y dice, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Él dice, ¿qué es vuestra vida? Es nada. Ciertamente es como la neblina que es efímera, que es pasajera, de corta duración. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es lo que está diciendo Santiago, que la vida del hombre es nada. Es como una neblina, como hoy en la mañana, a las 7 de la mañana se miraba la neblina. Yo estaba orando y di la vuelta y miré por la ventana y dije, así es lo que dice Santiago. Como esta neblina que está ahí, que está por un momento, así es nuestra vida. Estaba hace unas horas, pero ahorita ya no está. Y así es como Santiago compara la vida del hombre. ¿Cómo es el himno que cantamos? Somos neblina, tú eres eterno. Nosotros somos mortales, pero Dios es eterno, Él es inmortal. Y lo que estaba haciendo este hombre a quien Santiago le está diciendo esto es que, en verdad, planeas sin primeramente consultarle a Dios, planeas dejando a Dios a un lado, planeas para tu propio bien, pensando que tú eres mejor que Dios. Salmo 103. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Salmo 103, 15 al 16 dice, el hombre como la hierba son sus días. ¿Cómo es la hierba? No dura mucho tiempo. Dice, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Así es la vida del hombre. Y esto nos viene diciendo Santiago desde el principio de esta epístola. Santiago 1, 9 al 10.
El hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba, ¿qué le pasa? Se seca. Hemos visto aquí el tabaco, el maíz, creo que fue el año pasado o fue este año, ya estaba grandecito. Pero cesó de llover, ¿y qué le pasó a ese maíz? 3, 4 pies de altura, pues se fue secando, ya no creció. Pero ese sol abrasador lo secó, lo acabó. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas, ¿qué? Sus empresas. De igual manera que se seca la hierba, de igual manera que como se le cae la flor y perece su hermosa apariencia, Santiago dice que así mismo se marchitará el rico, el hombre rico. El hombre rico, y no solamente él, sino también todas sus empresas. Aquí hemos visto empresas, fábricas que han estado abiertas, pero ya no están. Podemos ver cómo la compra a través del internet ha hecho que tiendas como la Sears, ¿qué más? Radio Shack, JCPenney, si no me equivoco, también ha cesado todo eso. Esas tiendas, compañías como la Wrangler estaban, pero ya no están. Aquí tenemos el dealer aquí de Bailey, que era James Finch. Bueno, ese hombre vendió muchos carros por muchos años. Él murió. ¿Y qué pasó con ese edificio, con su negocio? Ahí quedó. Se cerró. La familia, sus hijos se quedaron con ello, pero ¿de qué le sirvió lo que él ganó? ¿De qué le sirvió lo que él edificó? Nada. El edificio ahí está. Es lo que dice aquí Santiago. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 15. En lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Él está diciendo que es mejor decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y él aquí está exhortando a esos creyentes que planificaban ellos ir y trabajar y comenzar un negocio en tal ciudad por un año. Pero en lo que ellos se equivocaban era en no decir lo que dice Santiago ahí, si el Señor quiere. Si está en su voluntad, haremos esto o lo otro. Si no, no lo haremos. De igual manera, nosotros también debemos de aprender esto, porque nos seguimos equivocando. Yo hablo de mi persona. Yo hablo de mí. Que yo sigo cometiendo errores en este caminar. Quizás le oro al Señor, pero no soy lo paciente y tomo decisiones equivocadas que después traen consecuencias. Eso es para que tú veas, mi amado, que yo también me equivoco, no soy perfecto. Pero esto es lo que debemos nosotros cuando pensemos hacer algo, si el Señor quiere, si está bajo su voluntad, y ser pacientes y esperar en el tiempo de Él, porque sus tiempos y planes son perfectos. La voluntad de Dios determina todas las cosas, incluyendo los detalles de nuestro futuro.
La salvación la tenemos segura. Sabemos que iremos, estaremos en gloria. Pero aquí estamos hablando sobre qué es lo que planificamos nosotros hacer. Si los jóvenes piensan en estudiar alguna carrera o no, si están los planes de Dios, si Dios quiere. Y si no, pues no lo haremos. Quizás te toque a ti trabajar en el McDonald's, en el Burger King, en una tienda. Pero si es algo en lo que Dios se glorificará, el trabajar o estudiar alguna carrera, bueno, que Dios, si así lo quiere Él, que se haga. Si no, no. Vamos a ver unos ejemplos de cómo el apóstol Pablo siempre decía si es la voluntad de Dios, si Él quiere. Romanos 1, 9 al 13. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él deseaba visitar a los hermanos, a los santos en Roma. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Por la voluntad de Dios. Si es que Dios me permite, si es que Dios quiere que yo vaya para allá, pues pediré. Romanos 15, 30 al 32. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Así que Él les pide a los hermanos que ellos también oren por lo que Él está pidiendo, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Así que Pablo bien sabía que él necesitaba que los hermanos oraban por él para que Dios lo librara de qué, de los rebeldes que estaban en Judea. Y sigue diciendo, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros, porque voy a llegar, dice él. Porque ese es mi plan. No, él dice, por la voluntad de Dios. Dice, por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Él quería estar ahí con los hermanos en Roma, pero él siempre estaba esperando en el Señor a lo que sea su voluntad. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 19. Dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, dice el apóstol Pablo. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Así que aquí vemos que el apóstol Pablo siempre oraba de esta manera. Si es la voluntad de Dios, si el Señor quiere. Y es lo que Santiago quiere hacerles entender a los hermanos en Jerusalén, que ellos también debían de pedir de esta manera. Y no actuar como ese comerciante que estaba planeando ir y tener su negocio a aquella ciudad por un año. Regresemos a Santiago 4, versículo 16. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es que, él dice, es mala. Al creyente o creyentes a quien se refiere Santiago no reconocían a Dios y se jactaban en qué, en sus soberbias.
Y eso era pecado. Y jactancia es una actitud necia e incorrecta de hablar con orgullo, envanecimiento, en forma de ¿qué? De presumir de las propias obras o cualidades. Esto es jactancia cuando tú te glorías en ti mismo de lo que tú puedes hacer y alguien más no puede hacer. Y esto no es del agrado de Dios ante sus ojos. Esto es algo que Dios abomina. Los ojos altivos, la arrogancia, la soberbia, la altivez de espíritu. Y vamos a ver aquí un ejemplo, vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 38 al 37. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Con quién estaba hablando aquí este hombre, este rey? Él estaba hablando con sí mismo. ¿Recuerdan el fariseo y el publicano en el templo? Dice la palabra que el publicano el fariseo hablaba con sí mismo, con él mismo, pensando que él hablaba con Dios. Pero aquí vemos en este rey la misma actitud. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De su jactancia, de su arrogancia, de su altivez. Porque él ciertamente se gloriaba y se daba la honra a él y el mérito de la Babilonia que él había edificado y no tuvo en cuenta a quién, a Dios. La misma actitud que tenía ese comerciante en Santiago. Miramos la misma actitud de este rey. Dice el 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Dice, hasta que tú reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Hasta que Él sepa que Dios tiene todo el control. Lo mismo que está hablando Santiago, aquí lo vemos también. Dice el 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre el rey. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. ¿Se imaginan? Por causa de su altivez, Dios tuvo que humillar a este rey. Así que vemos que aún los reyes también se equivocaban. Los profetas, los sacerdotes, todos se equivocaron, pero tuvo que venir alguien perfecto, que cumplía con esos oficios, que era Cristo. Él fue perfecto. Y sigue diciendo ahí, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo crecía como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Ven lo que sucedió por causa de la jactancia? Y nosotros no estamos exentos de esto. Esto puede venir a nuestras vidas. Dios nos puede humillar si es que nosotros nos jactamos en nuestras habilidades o lo que nosotros podamos hacer, incluyendo en la obra del Señor. Si es que buscamos gloria de los hombres,
Dios es Dios. Y aunque seamos sus hijos, Dios puede traer disciplina a nuestras vidas, como lo hablamos el domingo pasado. A quien Dios toma por hijo, Dios lo disciplina y no lo deja sin castigo. Pero como hablamos, es para algo bien. Y no voy a decir esto como para decir que vas a perder tu salvación, o para sonar, digamos, legalista. No, pero si estás en un pecado, mi amado, si te jactas, Dios te va a disciplinar. Dios nos va a disciplinar, más bien. ¿Y qué dice ahí? 34, más al fin del tiempo ya, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Si que él andaba enloquecido en el campo, enloqueció, pero Dios lo permitió, Dios lo hizo. Dios es soberano. Él tiene el control sobre todo. Y tal vez muchos dirán, bueno, ¿qué clase de Dios es este, el de la Biblia, quien permitió que este hombre fuera arrojado y con las bestias anduviera en el campo y que el campo fuera su habitación? ¿Qué clase de Dios me estás presentando? Es el Dios de la Biblia. No es solamente el Dios de amor o el Jesus is love como los hippies, peace and love. No, este Dios trajo ¿qué? Disciplina, castigó a este rey que se había enaltecido, se había jactado en lo que él había edificado. Pero dice ahí, y mi razón me fue de vuelta y bendije ¿a quién? Al Altísimo. Después que él reconoció todo esto, su maldad, su pecado, dice que su razón se le fue de vuelta a él y él bendijo al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, que es eterno. Él alabó a Jehová de los ejércitos, cuyo dominio es sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Es como el himno que cantamos. Amor sempiterno. Eso es que no tiene principio ni fin. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada, como dice Santiago. Es como la flor, la hierba que se seca. Y Daniel está diciendo lo mismo aquí, mi amado. Que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos, incluyendo reyes, incluyendo a Trump, a Biden, a la mujer Harris. Y muchos políticos ponen más su confianza, o personas, ponen su confianza en estas personas, en voy a votar por este, por el otro, mira, él nos ofrece esto y él no. Bueno, nosotros como creyentes no dependemos de ellos, ni las ayudas que nos puedan dar. Nosotros dependemos del Dios creador del universo y de la tierra. Pero todos nosotros somos nada. Y se nos olvida esas cosas. Y por lo que podemos obtener en esta vida, nosotros pensamos que somos un poco más que nada. Cuando dice la palabra que no somos nada. Ante los ojos de Dios, somos polvo. Él hace según su ¿qué? Su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, arriba y acá abajo, se hace su voluntad de Él. En donde quiera. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
Nadie tiene el poder sobre Dios. Nadie tiene el poder sobre su voluntad. Y muchos creyentes piensan que por cuanto más ayuno tú le des a Dios, va a cambiar la voluntad de Él, y no es así. Muchos piensan por cuanto tú más ores gritando, invocando al Espíritu Santo, va a cambiar la voluntad de Dios, y no es así, porque Dios lo que ya tiene predestinado pasará. Va a suceder y no hay nada que detenga su mano, mi amado. Y no es por obras, y no es por cuanto tú leas la Biblia, no es por cuanto tú ores, sino es por obediencia. Pero nada puede cambiar la voluntad de Dios. Y sigue diciendo ahí: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue que añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan ¿con qué? Con soberbia. Él se dio cuenta que a él le había pasado fue por causa de ¿qué? De su soberbia. Y esto es lo que el creyente va a experimentar, mira. Cuando nosotros estamos en un punto que nos creamos más que los demás, bueno, Dios puede humillarnos, y ahí vamos a entender que no somos nada. Yo he llegado a entender, mi amado, que no es por cuánto hagamos. Recién convertido yo, me dieron el puesto de diácono, líder de diáconos, líder de alabanza, líder de célula, líder de evangelismo. Pero mi amado, todo eso, ¿qué es lo que causa a nosotros? Nos llena de orgullo y altivez. Pero al transcurrir de los años, me di cuenta de que lo que yo hacía, lo hacía en jactancia, en soberbia. En lo que yo servía, lo que yo podía hacer, y miraba a otros que no hacían, bueno, yo decía, yo soy más que ellos. Ellos solamente son unos que están en las bancas y no hacen nada. Pero eso estaba mal. Yo, esas personas de las que tal vez yo predicaba desde ese púlpito donde estábamos predicando indirectas, llamándoles fríos, muertos, cuando estaba la alabanza, bueno, a esas personas yo fui, regresé y les pedí disculpas y les dije, miren, yo decía esto por ustedes, lo hacía por esto, y a ustedes los miraba como no siervos, no cristianos. Pero yo entendí. Cuando nos pasa lo que le pasó a este rey, entendemos que somos, como dice aquí Daniel, considerados como nada. Así que no está bien que lleguemos a jactarnos, a llenarnos de arrogancia, de soberbia, porque después viene la caída. Y la caída va a doler, y quizás pueda que sea un proceso de años hasta que seas restablecido, como dice aquí el rey. Dice que él después fue restablecido en su reino, y mayor grandeza le fue dada. Ahora yo, Nabucodonosor, dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Dios puede, Dios
Dios es Dios. Mis amados, ¿de qué nos puede servir la jactancia? ¿De qué nos sirve presumir lo que hemos obtenido en este mundo? ¿De qué nos puede servir esto? Esto no nos sirve de nada. Mateo 16, 26 dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice nuestro Señor Jesucristo. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué sirve? ¿De qué va a aprovechar si el hombre gana todo lo que este mundo pueda obtener aquí y al fin pierde su alma? ¿De qué aprovecha? ¿De qué va a aprovechar los títulos, los puestos, el grande cheque de $2,000, cuenta de banco de $100,000? No digo que esté mal ahorrar, no me malentiendan. Si se puede ahorrar, se va a ahorrar, pero ya cuando llegamos a un afán, al querer obtener todo en este mundo, ganar todo, y después andar en competencias, incluso con creyentes, ¿de qué sirve? ¿De qué va a aprovechar todo eso? Regresemos a Santiago, perdón. Santiago 4, versículo 17. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué? Es pecado. Santiago resalta de nuevo la conexión entre el saber y el hacer. Ser o no ser hacedores de la palabra, ser o no ser practicantes de ella, ser o no ser obedientes a nuestro Dios. Pero ciertamente no solo pecamos de comisión. ¿Y qué es comisión? Es decir, hacer algo que no se debe hacer. Sino que también pecamos en la omisión, es decir, por falta de conformidad, no hacer lo que Dios manda. De una forma nosotros pecamos si Dios nos manda a no jactarnos en nuestras soberbias, a no afanarnos, a no poner por obras su palabra, a no ser amigos del mundo, a no practicar la parcialidad, a no refrenar nuestras lenguas, a no ser adúlteros espirituales. Pero lo hacemos, pecamos en la omisión. Todo lo que Santiago está aquí hablando en esta carta, si lo hacemos, sabemos que dice Dios, no lo hagas, pero lo hacemos, eso es lo que dice él aquí. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es pecar por obra de omisión. Bien sabemos que si dice el mandamiento, no robarás, y no lo haces, bueno, eso es bien. Pero si sabes que dice eso y lo haces, eso es pecar de obra de comisión. Pero si Dios te dice ama y no amas, si Dios te dice perdona pero no perdonas, eso es saber hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado. Eso es ser desobediente a lo que Dios ha dejado en su palabra, a no ser hacedores de su palabra. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es solamente ser un oidor olvidadizo y no un hacedor de la palabra. Espero que entiendan lo que estamos hablando. Sobre la jactancia, el afán y ahora la omisión. ¿Y cuántos creyentes no caemos en este pecado? Lo hacemos.
lo hacemos, pero mis amados, para concluir, en Cristo nunca hubo jactancia. En Cristo nunca hubo soberbia. En Cristo nunca miramos una actitud de afán, sino más bien que Él era humilde. Él que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, dice que Él no tenía en dónde recostar su cabeza. Cristo no tenía comodidades como tú y yo. Ahora los cristianos o esos falsos apóstoles, profetas, si los invitan a predicar, ellos quieren hoteles, quieren una SUV, como el Gary Lee cuando vino a una iglesia donde estábamos. Ese Gary Lee pidió que le dieran una SUV. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué vas a poner tu condición para venir a predicar? Y muchos no van a predicar si no hay más de no sé cuántos miembros. Si solamente hay 5 o 10, dicen, no, ahí no voy. ¿Por qué? Porque ellos están esperando la ofrenda, el diezmo. Pero en Cristo nunca hubo esto, como dije, el afán, ni mucho menos. Él nunca pecó en omisión. Él siempre obedeció al Padre, al pie de la letra. Cristo dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplir la ley, y Él cumplió toda la ley completa. Aparte de los 10 mandamientos, Él cumplió el resto de la ley. Lo último que voy a leer, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 3 al 11. 1 hora y 7. Ya voy a terminar, Filipenses 2, 3 al 11. Dice aquí el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vemos que la Escritura nos dice una y otra vez que nada hagamos por contienda o qué más, o vanagloria. Lo mismo que está tratando Santiago y lo que leímos en Daniel. Aquí el apóstol Pablo dice también esto, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué actitud? Con humildad. Algo que le faltó al rey Nabucodonosor, algo que le faltó a este comerciante a quien Santiago se refiere, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El cual siendo en forma de Dios. Recuerden que Cristo era 100% ¿cuánto? Y 100% hombre y Dios. 100% hombre y 100% Dios. Eso es algo que debemos nosotros de memorizar, porque hay algunos que dicen que fue solamente 50% hombre y 50% Dios, y no es eso. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Aquí, ¿cuántas veces se humilló Cristo? Como 3 veces. Vemos que su humillación fue constante para enseñarnos a nosotros a ser ¿qué? Humildes. Aquí vemos, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y después, y estando en condición de hombre, después otra vez se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó, a él lo exaltó.
Después que Cristo se humilló, haciéndose en forma de hombre, semejante a los hombres, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Cristo es nuestro modelo a seguir. Cristo es nuestro maestro. Cristo es nuestro rabí, para que nosotros podamos no ser como a quien Santiago se está refiriendo aquí. Si en Cristo nunca vimos soberbia, jactancia, afán o pecar en obra de omisión, bueno, nosotros debemos de aprender eso de Él. Aprender que Él se humilló. ¿Y Él se humilló para qué? Para salvarnos a nosotros de la ira de Dios, del castigo eterno, de la condenación eterna. Pero ahora lo que Santiago nos manda que hagamos, debemos de hacerlo por gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo no voy a decir, mira, tienes que hacer lo que Santiago dice, sino te vas a perder. Te vas a perder, te vas a quedar cuando Cristo venga y el rapto y todo esto. No, vivamos para la gloria de Dios, en obediencia a por lo que Cristo ha hecho por nosotros, a nuestro favor en la cruz del Calvario. Así que dejemos toda jactancia, todo afán, y aprendamos a ser hacedores de la palabra de Dios. Una y otra vez Santiago está tratando. Una y otra vez Santiago nos está exhortando, animando a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Vamos a orar. Señor, gracias, oh Dios, por tu palabra. Señor, gracias si es que has, Señor, golpeado con ese martillo, oh Dios, nuestros corazones en esta hora. Oh Señor, síguelo haciendo hasta que, Señor, lleguemos a humillarnos y a reconocer nuestro pecado, nuestra maldad. Señor, sabemos que tu palabra, Señor, es poderosa para transformarnos, para perfeccionarnos, para santificarnos. Señor, te pedimos que nos sigas haciendo, oh Dios. Oh Señor, limpia nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y ayúdanos, oh Dios, a nunca jactarnos de nuestras habilidades, de lo que podamos obtener en esta tierra, oh Señor, sino que cuando alguien nos diga que lo hacemos bien o hemos hecho un buen trabajo, que te demos la gloria a ti, digamos, de Él es la gloria, Él es quien hace todo, Él es quien me ha dado la salud, la vida. Él es quien ha permitido que pueda mover mis brazos, mis pies, por su voluntad. Oh, Señor, que podamos aprender esto y a glorificarte y darte la gloria, Señor, en donde quiera que vayamos, en los trabajos, en las escuelas. Señor, no permitas que nos llenemos de orgullo. Y el afán, Señor, también no permitas que caigamos en ese grave error en lo cual muchos, Señor, han caído. Muchos cristianos, Señor, se desenfocan de lo espiritual, se desenfocan de tu palabra, de la oración, Señor, y andan como los gentiles buscando todas esas cosas, Señor, para llenar su ego, para llenar, Señor, quizás su cuenta de banco. Pero, Señor, danos lo necesario a nosotros para no caer en esto. Enséñanos, oh Dios, a depender de ti. Y si es que algún día nos hace falta, Señor, cualquier cosa, pues que, Señor, esperemos en ti. Y yo sé también que tu palabra dice que el que no trabaje, que no coma, Señor. Debemos de trabajar, pero, Señor, es algo muy diferente el trabajar, algo normal, nuestra labor, que al afanarnos.
de buscar, Señor, cosas de este mundo, Señor, innecesarias. Oh, Señor, y te pedimos también que nos ayudes a poner por obra tu palabra, para no pecar en obra de omisión, Señor, sino que seamos obedientes y que siempre hagamos lo bueno, que no solamente sepamos sobre hacer lo bueno, sino hacerlo, porque el cristianismo, Señor, es de actuar, es de ir de la teoría a la práctica. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos, Señor, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a entonar el último himno.